Bienvenidos de nuevo al canal, amigos. Oigan, ¿qué creen? Ya me ganó la semana, ya no volví a tocar nada del clay, he andado ocupada y bueno, me dirijo con Santi rumbo a la tienda a comprar lo que compré el año pasado para regalarle a las maestras, que son unos vasitos como para el té, reutilizables. Y bueno, voy a comprar los vasitos y luego si da tiempo paso al otro súper a comprar las cajitas de té, si no ya esas las compro mañana, que Santi ya va a la escuela. Y bueno, acompáñenos en este día. Aquí vamos llegando, amigos. Esta tienda creo que ya se les había enseñado, así que vamos directamente a donde lo que nos truje. Vamos al área de cosas de cocina. Oigan, voy a aprovechar para llevarme una de estas palitas de silicona, las miserables que se les dice en América Latina, yo creo. Porque miren, están estas a $2. Esas más grandes a $4.99 y en el otro súper están a 10. Entonces yo creo me llevaré una de estas de $2. Bueno, no venimos solos, ¿verdad, Santi? ¿Con quién venimos hoy? Manguito. Saluda, Manguito. Ay, es un bebé gorila muy tierno. Y de los regalos Santa. Wow, porque te portaste muy bien la Navidad pasada, Santi. Miren, amigos, estos son, no me acuerdo si son estos los que compré el año pasado, pero son parecidos. Son como un poquito térmicos y traen esto para agarrarlo caliente. Siento que están bien para un té. Son de 400 mililitros y hay de diferentes diseños. Entonces son 6, porque es una maestra y 2 asistentes por salón. Entonces son 6, eso sí. $4.99 por 6, casi $30 me gastaría, más los tecitos. Pero vamos a seguir viendo, a lo mejor encuentro alguna otra chacharilla, vamos a ver. Algo que sea útil, eso que yo digo. Miren qué bonito está este letrero iluminado para la habitación, cuando estén más grandes los niños. Y este, andamos viendo todos los pasillos, a ver qué encontramos. Ah, estos están bonitos, que son como marcadores. Un collarcito, miren, $3.99. Miren, amigos, esta es como la tablita que compré en el otro súper, con medidas. Claro que esta tiene más medidas pequeñas y grandes, ¿verdad? Pero está $14.99. Yo me compré la tablita más las herramientas por $10. Estaban a muy buen precio. Miren, lo que nunca logré encontrar en aquel súper era así un paquete así de clay. Miren en cuánto está, $21.99 y allá salía a $3.99. Una súper oferta. Lástima que nunca encontré. Amigos, ya estamos aquí en la casa. Llegué a limpiar la cocina porque tenía mucho tiradero. Y miren, voy a usar, esta es la masa que uso para todos los antojitos que hago aquí porque es la que encuentro. Con esta voy a hacer los tamales. Voy a ocupar medio kilo. Voy a seguir una de las recetas de jauja. La vez pasada usé otra receta que ahorita no me acuerdo cuál es, pero ahorita por las cantidades creo que me voy a ir por esa. Y porque quiero hacer poquitos y la vez pasada me salió un montón. Terminé regalándole a mi amiga igual un poco de masa porque ya no queríamos más tamales. Así fue como quedó la masa ya ahorita. Digamos que esta es como si la comprara de la tortillería, ¿verdad? Entre comillas. Uno sabe igual, pero pues da el gatazo, digamos. Lo que voy a hacer ahorita es ponerla en plástico para emplayar porque ya me dio la hora de ir por Mati a la escuela y no voy a poder seguir con el procedimiento. Para que no se reseque la voy a emplayar y ya regresando seguimos con el procedimiento. Por acá andaba cremando la manteca, que voy a usar esta ocasión manteca vegetal porque la vez pasada usé de cerdo. Pero ahorita no tenía esta vegetal. Le digo, bueno, para que sepan mejor, porque como los tamales van a ser de pollo y no de cerdo, pues a ver, vamos a ver qué sabor les da. Nada más que aquí es un poco un rollo porque es en barra y está súper dura. Lo que hice fue partirla en trocitos y después la calenté un poquito para que se derritiera. Y ya a temperatura ambiente empieza a agarrar la consistencia dura. Otra vez ese es el problema, que se hace dura. Pero bueno, ahorita ya está aguadita ahí más o menos. Cuando regrese le voy a dar otra batida ya para preparar bien la masa para los tamales. Vamos llegando por Mati, pero como siempre llegamos mucho antes, ¿verdad? Para podernos estacionar. Pero vamos a aprovechar que por aquí cerquita se pueden devolver paquetes de Amazon y vamos a ir a dejar este paquetín y así hacemos un poquito de tiempo. ¿Qué quieres enseñar, Santi? Un perezoso. Un perezoso que Santi hizo. Mira ahí. Oh, qué lindo. Bueno, vámonos. Ya en casita, amigos. Estoy ganando bien greñuda. Es que me da el aire y todo. Ay, Dios mío. Pero bueno, ya estamos en casita. Me voy a activar a seguir con lo de los tamales. No pudimos regresar el paquete de Amazon, quién sabe, porque como que hubo un problema ahí con la máquina de la farmacia.
y no pudieron escanear el código de barras. Bueno, vamos a ver cómo está la manteca, a ver si no se hizo muy dura, porque les digo que aquí con el frío, no, hombre, amigos, es que la casa se pone muy fría. Ay, iba a prender la luz y ya está prendida, como tengo esas que son más así, cálidas. Hola, soy el Jay Mati. Ya se hizo dura la manteca. Es que les digo, no. Tenemos hasta unos juguetitos que le salieron en un huevito Kinder a los niños una vez, que si los metes al refri se ponen verdes. Si los sacas y los pones en calor se ponen amarillos. Bueno, pues lo están aquí afuera en el comedor y están verdes, bien verdes, de que la casa se pone fría. Y la manteca ya se hizo dura. Ay, no sé si ponerla un ratito que se aguade. Yo creo que sí, para que esté con la consistencia que necesito. Porque miren, ahí pareciera que está así suave, pero no, está tiesa. Miren, no se aplasta así, más que si le doy muy duro. Necesito que esté más aguadita. La voy a batir a ver si se aguada un poquito, o si no la voy a tener que poner un poco en lo caliente. No, pues nada, no quiere. Le pongo y ni siquiera se despega de la batidora por lo frío que está. Voy a tener que experimentar aquí porque les digo, es cuando extraño el microondas. A ver si ya luego nos compramos uno. Aquí ando como que a baño María al vapor. Le puse agua a esa ollita y ahí que el vaporcito que haga que se derrita esto. Un poquito aunque sea. Ya luego vuelvo a agarrar consistencia con el frío para poder ya mezclar. Listo, ahora sí ya se despegó, nomás que se aguadó mucho, pero ahorita vuelvo a agarrar consistencia. Ahora sí ya quedó, miren, ya quedó. Oigan, y aquí es donde Jauja dice que hay que hacerlo con la mano para sentir el punto en que ya está, pero lo siento, Jauja, no tengo tiempo para ponerme a amasar a mano, así que lo voy a echar todo aquí a la batidora. Y le voy a agregar la sal, que dice que es 1 cucharada y 1/4, pues ahí vamos calculando. Lo bueno que tengo esta cucharita que me regaló mi suegra hace tiempo de sal y 1 de polvo para hornear, para que se esponjen un poquito con caldo. Y ahora sí voy a empezar a echar la masa poco a poco y el caldo de pollo en este caso. Me falta hacer el adobo. Ya tengo el pollo deshebrado al menos. Me falta el adobo. Y pues armar los tamalitos. Bueno, saben que se me llenó mucho el bowl de la batidora, entonces voy a pasar aquí a otro bowl más grande y voy a terminar de amasar con las manos. La verdad yo siento que ya está prácticamente lista esta masa para tamal. Nada más le estoy como que deshaciendo una que otra grumito que le quedó, pero yo creo que ya está bien. Me faltó ponerle como media taza más de caldo de pollo, pero yo creo que si se lo pongo ya va a quedar muy aguado. Miren, esta es la consistencia que tiene ya ahorita. Bueno, y dice Jauja que si flota, quiere decir que ya está lista. Vamos a ver. Sí flotó, listo. Aquí puse a cocer unos chiles guajillos, pasilla y chile ancho porque llevaba morita, pero no tengo morita. Así que en lugar de morita le puse el pasilla, le puse como 4 guajillos y un ancho, no me acuerdo. No tenía tantos y aparte porque tengo muy poquito pollo, solo fue una mini pechuguita que cocí ayer y bueno, no va a servir tanto pollo. Pero voy a hacer otros de rajas con queso y como aquí no consigo el queso panela, el queso fresco como tal, compré halloumi que sabe bien rico también y quedan bien ricos los tamales. Voy a ir haciendo lo que la salsita está lista, voy a ir haciendo los de queso con el jalapeño, bueno no jalapeño, chile verde y aquí estoy haciendo la prueba, me gusta ver qué tal quedan. Acá tengo el pollo listo también, no hace falta la salsa que tiene que hervir un poquito más. Y este es el halloumi que yo uso, lo compro en el Woolworth y tiene un sabor riquísimo.
Ay, amigos, pero me encanta ponerme la soga al cuello. No está la comida porque son los tamales y los niños ya tienen hambre. Entonces a Santi le voy a dar lentejitas con arroz. Me puse a hacer arroz, me puse a hacer frijoles también. A ver si me da tiempo de hacer unos tamales de frijol también. Pero ahorita le voy a dar a Santi lentejitas con arroz y a Mati le voy a hacer un burrito. Ya hice los frijoles fritos. O sea, estoy haciendo todo al mismo tiempo. Tamales, pero frijoles, pero moliendo, pero la salsa, pero... Un burrito para Mati, frijolitos fritos, arroz, pollito deshebrado y quesito y listo, servido. Y bueno, sigo con los tamales. Por fin terminé, amigos. No sé ni cuántos hice. Hice de rajas con queso, de pollito con salsa y unos de frijolitos con queso. A ver qué tal quedan. Les puse unos trapitos ahí para que se acumule más el calor, el vaporcito, y esperemos que queden. En una hora y cuarto los voy a checar. Ay, me vine a descansar un ratito porque siento que he estado todo el día parada. Los niños están jugando muy a gusto en su habitación y Horacio todavía apenas viene en camino, pero está bien porque va a llegar justo cuando estén los tamalitos. Ya les faltan como 20 minutos. Espero que queden esponjositos y ricos. Ay, changuitos. Changuitos, pero que queden buenos. Y sobre todo por el papel aluminio, ¿no? Pero yo digo que sí salen. La vez pasada hice algunos y se salieron, pero pues ahora no sé porque hice otra receta de la masa. Y pero bueno, esperemos que quede todo delicioso. Al ratito les enseño ya que abramos uno. Y la cosa es que hay que apagarle y luego hay que dejarlos unos minutitos que se enfríen un poquito porque si no, sí se sienten muy aguaditos. Oigan, y mientras les voy a enseñar lo que terminé comprando. Les terminé comprando unas pinzas para el cabello a las maestras, pero compré, o sea, compré bastantitas porque les digo, son 3 maestras por salón. O sea, una maestra y 2 auxiliares de maestra por salón. Y luego, yo pensé que tenía a mi hijo maestra de ciencias y resulta que es maestro. Entonces ya me salió una pinza ahí de más. Maestro de ciencias, maestro de música, maestra de arte. La de arte creo que sí es maestra. Compré así de diferentes modelitos y las bolsitas. Estas son las bolsitas que compré. Aquí se las voy a poner con un lapicero, una tarjetita y tal vez le agregue un chocolate o algo así. Es que no se deben de dar regalos tan caros. Fíjese que si alguien le llega a dar a los maestros un regalo muy caro, arriba de no me acuerdo ahorita el monto, ellos tienen que declarar eso ante los impuestos. Yo no sabía eso, así las cosas por aquí. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas hasta te dicen, puede ser una tarjetita nada más. Y hay gente que de plano no lleva nada. Pero como aquí no se celebra un día del maestro como tal, sino que ese es el día que la escuela aprovecha para todo eso, pues yo aprovecho y les doy algo a los maestros. Porque pues como quiera, pues ahí están echándole ganas en su trabajo, ¿verdad? Bueno, ¿qué se me pegó de más? Porque ya saben que siempre se me pega algo de más. Esto que es así como deportivo para la cabeza y los brazos. Sale aquí como de juego, pero me gustó porque es de color verde, porque ya vienen los eventos deportivos en septiembre y les digo que los niños son del equipo verde, entonces para tenerlo ahí. Stickers, porque ya saben que con los niños, Santi pidió unos para Mati, que no le he dado a Mati. Santi ya llegó a la casa a abrirlos junto con otros, unos animalitos ahí para armar. Estos también, es que les digo que ir con niños o ir con hambre a una tienda con comida para hacer hielitos, pero como eran de frutas y tenían bananas, Santi los quería a fuerza. Bueno, $2, pero de $2 en $2 terminé con $70, amigos. Ay, Dios mío. Y bueno, una compañerita del salón de Santi, que fue su cumpleaños, ¿verdad? No nos invitaron ni nada, pero como es de mis mamás conocidas, el otro día comentó. Entonces, como mañana los vamos a ver a la salida, casi siempre nos quedamos platicando. Le compramos un detallito chiquito, pues cositas así sencillas, pero pues a los niños todo eso les entretiene. Y lo que se me pegó de más fue el clay que les enseñé, pero me compré una barra más chiquita para no quedarme con las ganas, porque este es blanco, está súper suavecito, no nada que ver con el que tengo. Se ve que sí es mejor como el que estaba buscando, como el que he visto en los videos, y se puede pintar con pinturas acrílicas. Y que es para darle un acabado brillante. Bueno, voy a seguir intentando. Les digo, se les da a los maestros por lo regular en la escuela de los niños en este día que es el día de la escuela, y en diciembre también, que es el final de año. Ahí es cuando más se venden para en general todas las escuelas cosas para los maestros, tazas con agradecimientos, recuerditos, ya saben. Pero es que a mí me gusta regalar
No tanto la típica taza del Feliz Día del Maestro y eso, sino cosas que sean de utilidad. Les digo, como casi siempre son maestras las que habían tenido los niños, pues el primer año, ¿qué les di? Unas toallitas para la cocina, unas servilletas para la cocina, bien bonitas. Y el siguiente año les digo, los vasitos estos con un paquetito de té y unas galletas. Y ahora pues bueno, ya dije, ay, porque cada vez son más, como ahorita ya a Mati le dan eso de ciencias, arte, no sé qué, ya son más maestros, más cabezas. Entonces dije, si les doy el vaso, que me cuesta casi $5, aparte tengo que comprar el paquetito de tés, que también me salen otros más o menos $4 o $5, y pónganle que así sin galletas, pues ya me salía casi a $10 por cabeza. Pero las pinzas estas, miren qué bonitas están. Para el cabello estaban a 2 y cacho, casi $3 cada una. Y como la vez pasada también me quedó, porque luego me van sobrando, compré lapiceros también. No me acuerdo para qué, para Navidad creo, para Navidad y unas liguitas bien bonitas de Navidad, como scrunchies creo que le llaman en inglés. Y unos lapiceros y no me acuerdo qué otra cosita de Navidad. Me quedaron unos lapiceros que esos no son de cosas navideñas, pero son lapiceros así tonos en pasteles que están bonitos. Entonces compré las pinzas para el cabello, dije, con un lapicero, una notita de agradecimiento en su bolsita, y ya si acaso pues ya me paso al súper mañana para comprar unos chocolatitos y ponerles unos chocolatitos a las maestras. A los maestros no sé qué les voy a comprar, anduve buscando pero no encontré nada. Iba a comprar los vasos para ellos, pero los diseños son más como femeninos, entonces ya no se los compré. Digo, bueno, igual ni los voy a ver porque ese día no están, aunque me da penita porque por lo regular uno se enfoca en el maestro, los maestros del salón, y como que siento que quedan bailando pues los demás, ¿no? Los de arte y música y eso. Pero bueno, si encuentro algo mañana, es que mañana me toca el voluntariado y sí quiero ir, y estoy pensando seriamente mañana ya decirles que ya no voy a continuar porque, bueno, ya hice 6 meses creo. A veces he faltado porque se me enferman los niños, me da pena y bueno, siento que ya cumplí mi cometido, porque lo que yo quería era practicar el inglés, amigos, pero realmente casi no lo estoy haciendo porque pues hay mucho personal, pero están enfocados cada quien en lo suyo y yo me enfoco igual en ayudarles lo que puedo. Y no es como que me hablen tanto dándome instrucciones o algo, no. Entonces casi que ni estoy practicando nada del inglés. Y bueno, decidí mejor dejarlo, tal vez busque otra cosa o mejor me enfoque en algún otro proyecto personal, que tengo varias ideas en la cabeza, a ver qué logro hacer. Y pues enfocarme en el canal también, ¿verdad? Las editadas y todo eso. Grabar más contenido, no sé, ya veremos. Ya veremos, o buscar otra forma de poder practicar el inglés. Y bueno, les voy a enseñar las pinzas ahora sí. Miren, estas son las pinzas del cabello, son 8 las bolsitas, y al rato voy a buscar los lapiceros que tengo por ahí en el cajón ese de que les digo, de donde tengo cosas para actividades de los niños. Ay, amigos, y es que esas tiendas son de esas de truco, de que ves todo por $2.99, así bien barato, y de repente salgo y $70. Es esto que les estoy enseñando, las pinzas. Miren, les voy a enseñar. O sea, siento que ni compré tanto y yo no sé por qué fue tanto. Bueno, creo que lo más caro fue eso del clay. Espero hacer algo con eso. Entonces les decía que yo creo para diciembre, porque apenas si logré terminar ese par de aretitos y no estoy bien convencida, como que no mucho me gustaron. Siento que no le di el tratamiento que requería el clay, que primero hay que como que calentarlo con las manos y todo. Y no me quedó muy bien, como que se están queriendo romper. Entonces pues era la práctica, la primera vez y con los niños y todo. Entonces necesito más tiempo a solas de cuando estén ellos en la escuela, y con calma ir probando y haciendo. Y pues ya para esta fecha ya no me alcanzó, pero igual y para diciembre a ver qué logro hacer. Pero miren, les voy a enseñar lo que compré. Es estas chacharitas más unos stickers de Santi y unos animalitos de papel para pegar para hacer unos perezosos. Y fueron $74. Yo no sé por qué. Les digo que son engañosas estas tiendas. $2, $2, 2, 4, 6, 8, 10, $70. Qué barbaridad. Pero siempre me pasa lo mismo. Ay, pero bueno. Era para salir de este apuro. Según yo, para quererme ahorrar, ¿verdad? Y termino comprando cosas de más. Aunque siento que todo lo necesito, menos lo del clay. Bueno, menos estos también cubitos de hielo. Ni siquiera estamos en verano, le digo a Santi, pero me hace él cuando me pide algo. Me dice, por favor, por favor, por favor. Y les voy a enseñar algo. Voy a poner el teléfono por aquí. Y me empieza a hacer así, por favor, por favor, por favor. Me talla las manecitas y no me puedo resistir a eso. Y lo peor es que ya se dio cuenta. Bueno, voy a checar los tamalitos. Amigos, voy destapando los tamalitos y tienen buena pinta. Se ven súper gorditos y esponjositos. A ver, vamos a sacar uno.
29 tamalitos me salieron, amigos. Nada más que a varios se les salió el rellenito porque pues con el papel aluminio no es lo mismo. Los saqué todos de la olla y los separé por sabor porque si no están muy aguaditos ahorita. Voy a esperar a que se enfríen para ver bien el resultado. Así quedaron los tamalitos. Tal vez me faltó ponerles más relleno, o sea, más masa. Pero ya dejándolos enfriar bien, no tienen tan mala pinta. Ya los probé, de sabor están buenísimos. Solo no lucen tan bien que digamos, pero sí quedaron esponjosos, miren.